Bueno, siguiendo con el tema de la sedación paliativa, principalmente nos menciona los artículos de ética de España que debemos de tomar diferentes términos en las definiciones propiamente de los términos de sedar, sedante y sedativo. Las definiciones son proporcionadas por el diccionario, perdón, de la lengua española, en el cual vamos a ver que sedar es apaciguar, es sosegar, es calmar, ¿verdad? Y un sedante es aquel fármaco que disminuye la excitación nerviosa o produce sueño, como las bebidas alcohólicas, ¿verdad? O como algunos tónicos, como son los antihistamínicos, que también nos causa un disminuye, ¿verdad? Una excitación o produce sueño. Y el sedativo, que es aquel que tiene la virtud de calmar o sosegar los dolores o sensación nerviosa, como los opioides que son utilizados, ¿verdad? Principalmente. La clasificación, ¿verdad?, de sedación, propiamente vamos a ver que se va a clasificar según su objetivo y este va a ser de manera primaria o secundaria, según su temporalidad, que es intermitente o continua, y según la intensidad del síntoma, ¿verdad?, de la sedación, es superficial o profunda. Como su objetivo ya vimos, ¿verdad?, que es primaria, y la primaria lo que es la disminución de la conciencia, que busca como fin una intervención terapéutica o también una intervención diagnóstica, porque solamente es el momento de la disminución de la conciencia. Y la secundaria es aquella disminución, pero es causada por efectos secundarios de medicamentos o de los mismos fármacos que ayudan al tratamiento de un síntoma específico, como son los mismos antihistamínicos que nos dan somnolencia. Esa es la secundaria. Ahora, según su temporalidad, habíamos mencionado que puede ser intermitente o continuo, y como intermitente, lo que vamos a ver es que el paciente puede tener un periodo de alerta. En cambio, la continua es aquella en la cual el paciente no va a tener ese periodo de alerta. Entonces, la disminución de la conciencia va a ser de una manera permanente. Y según su intensidad, la cual va a ser tanto superficial o profunda, que la superficial es aquella que nos va a permitir que el paciente pueda tener interacción, ¿verdad?, con la misma asistencia sanitaria o también de los mismos familiares, pero la profunda es aquella en la cual nos va a permitir esa interacción con los familiares o mismo personalmente, y es un estado que va a estar inconsciente en el paciente. Ahora sí vamos a pasar con la definición de sedación paliativa propiamente, y esta lo que nos habla es que es una disminución deliberada de la conciencia, la cual vamos a hacer cuando ya tengamos el consentimiento, ¿verdad?, para poder realizarla, y es la administración de fármacos tanto indicados en las dosis proporcionadas. ¿Cuál es su objetivo? Es evitar el sufrimiento insostenible causado ya sea por uno o más síntomas refractarios. ¿Pero a qué nos referimos con síntomas refractarios? Son aquellos, ya sea uno o más síntomas, en los cuales nosotros hagamos una intervención terapéutica intensiva o la misma dosis adecuada, y que esos síntomas no puedan disminuir, ¿verdad?, la sintomatología, y tengan un sufrimiento en un periodo razonable. Entonces, ahí vamos a mencionar que es un síntoma refractario. Ya hemos hecho todas las medidas terapéuticas posibles para poder disminuir el síntoma, y no es posible corregirlo o que el paciente no reciba ese síntoma. Pero que también es importante mencionar el principio de la sedación paliativa. Y este principio es el principio de la proporcionalidad. ¿A qué se refiere? Que la sedación paliativa, su objetivo principal es alcanzar un nivel de sedación, el cual en ese caso, como hemos mencionado, en la sedación paliativa va a ser una sedación profunda en la cual el paciente pueda ser aliviado del sufrimiento, de esos síntomas que tenemos. Entonces, tiene que ir el principio de proporcionalidad. Ahora bien, ¿cuál es la indicación? Se va a indicar en todo paciente el cual esté sufriendo un síntoma intolerable del enfermo y que, a pesar de los tratamientos adecuados, no ha podido responder adecuadamente el síntoma del cual ya hemos revisado la sedación. Ahora, lo importante que es que ante la situación de la sedación paliativa, no es aceptable
que sea para un control propiamente de un síntoma difícil y que no se haya demostrado que el síntoma o los síntomas sean refractarios. En ese caso, no es aceptable utilizar la sedación parenteral, sino que debemos de demostrar que se han dado todas las terapéuticas posibles para que ese síntoma ya se pueda considerar como refractario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en el cual se da sedación preventiva? Pues las principales causas son el delirio, el dolor, hemorragias masivas, náuseas, vómitos, disnea, estados de ansiedad y el mismo sufrimiento existencial. Y dentro de estas, las principales, o las que son todavía más frecuentes, se menciona en la literatura, que es el delirio hiperactivo principalmente, y lo que son las hemorragias masivas y la disnea refractaria. Estamos hablando de síntomas de... Quizás también hacer énfasis en que estas causas más frecuentes siempre están alrededor de lo que acaba de mencionar la doctora antes de esta diapositiva, la definición, ¿no? Que debe cumplir esos criterios para poder entender que no es que el paciente con vómitos, simplemente porque le he puesto 2 o 3 medicamentos y no mejora, no, hay que sedar. No hay que entenderlo de esa forma, sino que esto, pues como se va a hablar un poco más adelante, requiere de un consenso multidisciplinar para poder tomar una decisión. Pero sí quiero que tengan presente que estas causas más frecuentes están en el contexto de que debe de cumplir con estos criterios que mencionaba la doctora en la definición de sedación paliativa. Eso es lo importante, que todos estos síntomas tienen que ser refractarios. Excepto menciona que posiblemente se puede utilizar una hemorragia masiva, claro, una urgencia oncológica. Pero de lo contrario, todos tienen que demostrar síntomas refractarios. Ahora bien, otro término que se utiliza es la situación en agonía. La situación en agonía, situación de últimas horas, situación de últimos días de vida, se puede utilizar también la sedación paliativa, en la cual nosotros veamos o tengamos la percepción que el paciente esté sufriendo. También se menciona que si hay dosis adecuadas de pil, también se puede utilizar, pero eso tiene que ser de manera profunda. En una sedación terminal, esa es una situación de agonía, se llama sedación terminal en este caso, y es profunda, no puede ser intermitente. Que no es aceptable en el caso de la utilización de sedación paliativa en sedación terminal, es que el tiempo que el fármaco, la espera de que el fármaco haga efecto, cuando el paciente está en sufrimiento y ven que en verdad el paciente esté en situación de últimas horas y esté sufriendo. Ahora bien, si hay dudas, es lo que acaba de mencionar el doctor, ¿verdad, Lili? Es que se debe de tener también un consenso o ir a guiarnos, ¿verdad? Con un experto en control de síntomas, si tenemos esa duda de iniciar una sedación en la parte de una sedación terminal, pero todo tiene que quedar constancia de que el síntoma es refractario, o por qué, o la intensidad del síntoma, porque vamos a usar la sedación y las medidas que vamos a utilizar para aliviar los síntomas y todas las que hemos utilizado anteriormente. Y cuando no se debe utilizar una sedación es cuando haya una angustia del propio equipo de asistencia, o sea, de la carga laboral, la angustia de la carga laboral de la persona que atiende al paciente o las personas que están cerca del paciente, o también de aliviar la pena de los familiares de ver a sus familiares. Eso no se va a utilizar y es una cosa que no se depende de pasar a una sedación. También se habla de algo aparte, que es el sufrimiento existencial refractario, y este lo define, pues la iglesia también, que es el sentido en que la propia vida está vacía o está carente de sentido. Pero en estos casos es muy poco frecuente, ¿verdad?, que aparezca un sufrimiento existencial, es algo insoportable del paciente y desea una muerte pronta, pero que la vida es penosa, ya no tiene sentido y sí, te da una gran conmoción familiar, pero que hay que ser, si es una enfermedad bien avanzada, una enfermedad que sabemos que es incurable, que el psico es malo, o si va mal,
se tiene que, el suplemento sustancial tiene que verificar como síntoma refractario, como ya hablamos antes, un tratamiento médico, y a pesar de eso, a pesar de la instauración de ese tratamiento, se ve que es un síntoma refractario, pero también debe tener cuidado tanto, no solamente médico o farmacológico, sino que psicológico y espiritual. Se debe de tomar todas esas brechas para poder decir que hay un sufrimiento existencial refractario y que no ha sido posible aliviar el sufrimiento de este. Además, sí puede ser transitoria en este caso, sí puede ser una sedación intermitente en el cual sí se constata que hay un sufrimiento existencial, no estamos todavía al final de vida, pero se realiza la sedación por un periodo intermitente en el cual el paciente en ese momento, en un corto periodo de tiempo, se da la sedación y luego se disminuye la sedación, se suspende y se vuelve a valorar si ese síntoma ha sido, ya no es refractario. Ahora bien, he colocado esta pintura en el cual es un autorretrato de Frida Kahlo. Frida Kahlo en 1925 sabemos que tuvo un accidente de tránsito, el cual tuvo que quedar en encaminamiento prolongado, y se llama Sin Esperanza. Fue pintada por ella misma en 1945. Vemos que el fondo es un desierto, está con una cama, hay un sol, una luna, ella está con un embudo y ella mencionaba que por el nivel de desnutrición tenía que tener una nutrición, ¿verdad? Vemos el embudo que ella veía, la alimentación pútrida de pollo, de carne, licuado, que era cada 2 horas y ella veía ese sufrimiento. También el sol, que era en ese momento habla de un sacrificio en la parte mitológica del azteca, ¿verdad? Y se sentía como un sacrificio humano. La luna, que representa su feminidad en cuanto a los múltiples abortos que tuvo, ¿verdad? Lo mismo. Y la sábana, que vemos esa figura, son los microorganismos que menciona ella por los múltiples neumonías, múltiples infecciones que tuvo por ese encaminamiento prolongado. Entonces, también tenemos que pensar la parte psicológica del paciente, del parte espiritual, y no solamente enfocarnos solamente en el sí. Ahora bien, ¿cuál es el abuso que se utiliza en una sedación paliativa? Hablamos de sedar a un paciente o sedar a todos los pacientes cerca del final de vida. Es un abuso, no debe de ser para eso, con solo el objetivo de acelerar la muerte. Eso no es una sedación paliativa. Ese es el abuso que se puede dar. Otra es que sea deliberado y que el paciente no tenga un síntoma refractario y se utilice la sedación para eso. También que sea un uso intencionado de dosis que superan la dosis mínima, que se usan dosis mínimas para la sedación paliativa, y que esta sea solamente para aliviar un síntoma, que puede ser aliviado con los fármacos adecuados, con los fármacos que podemos utilizar como e igual es inaceptable, ¿verdad?, que la sedación paliativa sea utilizada por la incompetencia de algún equipo asistencial solo para resolver el sufrimiento del paciente. Entonces, que sea una alternativa solamente por la misma falta de competencia, eso también es inaceptable y es un abuso. Por eso mismo también, si hay alguna duda, existe el sistema integrado, ¿verdad?, de salud, y realizar una mesa redonda y poder discutir un caso si en verdad sería lo adecuado o no a una sedación. ¿Qué es lo importante también? Quitar la frontera, ¿verdad?, entre una sedación y eutanasia, porque mencioné que la sedación es una eutanasia disfrazada, pero no es así. La sedación y la eutanasia se va a ver la diferencia entre su intención, o sea, de solo aliviar el sufrimiento en ese momento que se siente muy refractario, o provocar la muerte, en este caso sería la eutanasia. El otro es que el procedimiento empleado, los fármacos empleados, las dosis que se utilizan, que son solamente dosis de rescate, dosis para disminuir el nivel de conciencia en comparación de las dosis altas que se utilizan en eutanasia, y por ende el resultado de la sedación es el alivio del paciente, ¿verdad? Y el resultado de la eutanasia es causar la muerte. Entonces debemos de tener esa diferencia. Por eso vamos a ver la definición. La definición de sedación propiamente, ¿cuál es? Es aquella
que pretende disminuir el nivel de conciencia para que el paciente no perciba ese síntoma. Entonces, disminuir el nivel de conciencia para evitar que el paciente perciba. Eso es sedación. Su intención es aliviar. Y eutanasia es aquella que deliberadamente busca una muerte anticipada, por medio de dosis letales, dosis máximas, y que terminar totalmente el sufrimiento de manera inmediata por medio de la muerte. Quizás también cabe mencionar que entre una y otra la sedación toma en cuenta a la persona como tal, como es, mientras que eutanasia únicamente se enfoca en parar el problema, más no abordar a la persona como tal, como una persona biopsicosocial que a lo mejor tiene que llegar a poder tomar unas decisiones y que no lo tome en cuenta, simplemente pone una digamos, entre comillas, solución, porque no cabría llamarle así, pero pone simplemente final a ese sufrimiento con la muerte. Cosa que eso, pues claro, no es lo adecuado. Entonces sí hacer esa diferenciación, que la sedación paliativa sí es éticamente aceptada también, ¿verdad? Cuando cumple con todos los criterios que estaba mencionando la doctora, y cuando se tiene también la opinión de varios profesionales tomados en conjunto en algún momento previo con el paciente y o la familia. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que llevar para una sedación paliativa? Pues el primero es la indicación, ¿verdad? Ya vimos que el síntoma refractario es intolerable, ¿verdad? Y se indica la sedación. La segunda es aquella en la cual se obtiene el consentimiento informado. Consentimiento informado puede ser del paciente, porque el paciente también puede estar alerta en ese momento. Se le explica, ¿verdad? La situación de cómo se va a realizar la sedación paliativa y el estado que va a proporcionar como efecto secundario, que es la disminución de la conciencia. Y si en un dado caso ya el paciente ya no, el estado neurológico no nos ayuda para obtener el consentimiento informado, igual se habla con toda la familia para obtener, pero siempre se debe tener un consentimiento informado que aceptan una sedación. La prescripción, ¿verdad? Que son fármacos de los cuales nos vamos a guiar con la dosis proporcional, ¿verdad? La dosis iniciales, que lo vamos a ver más adelante, y la evaluación que el paciente debe de estar constante evaluación durante la sedación. Ahora bien, cuando hablamos de una sedación aguda o sedación terminal, tenemos que ver que en verdad el paciente tenga signos de que ya está cerca de las últimas horas o los últimos días, ¿verdad? Además, que es importante que el paciente, mientras esté alerta, como mencionábamos, que puede ser también que en el momento de que sea un síntoma refractario puede estar alerta, mencionarle que si ha cumplido todos sus deseos o tiene algún asunto pendiente, tiene pendiente de ver a algún familiar o desea que un familiar llegue a verlo. De igual manera, una intervención espiritual es muy importante antes de iniciar la sedación y se debe de preguntar, ¿verdad? Porque sabemos que el paciente va a quedar inconsciente. Y de igual manera, que inicia una sedación paliativa no significa que se va a suspender todos los fármacos que el paciente tenga, o igual que se va a suspender los cuidados básicos, las mucosas, ¿verdad? Que se mantengan húmedas, que las sábanas, que cambiar. Eso no significa. Igual si el paciente está en una sedación terminal, es de mantener la dignidad del paciente. Y que le enfermo adecuadamente ese dado se menciona como suerte, pues precisamente para eso, de disminución de la conciencia, que el paciente no perciba los síntomas. Pero es muy importante saber que no vamos a suspender todo el mundo. Ahora vamos con el tratamiento farmacológico. Dentro de este va a ser el fármaco de elección y según la vía en que tengamos disponible del paciente, ¿verdad? Principalmente vamos a utilizar benzodiazepinas y dentro de la benzodiazepina es midazolam. Y el midazolam es la primera opción, principalmente cuando es una urgencia.
Neurolépticos también, como la levopromacina y la clopromacina, pero este es el primer escoge cuando hay un delirio hiperactivo. Pero igual, es un segundo escoge si la sedación comienza a fracasa, entonces vamos a utilizar un neuroléptico, o sea, levopromacina o clopromacina. Y otros que se puede utilizar, que es el propofol y el fenobarbital, y el fenobarbital nos va a ayudar mucho a nivel domiciliar, y el propofol se menciona que a nivel hospitalario para mantener las constantes vitales vigiladas. Vamos a iniciar con el uso de midazolam por vía subcutánea, en el cual la dosis de inducción es de 2.5 a 5 miligramos y se va a utilizar en dosis subcutánea cada 4 horas. Pero si el paciente ya había utilizado benzodiazepina, si hay tolerancia a esta, vamos a iniciar un poco más la dosis de 5 miligramos o 10 miligramos, más alta. A pesar de la inducción, el paciente pueda seguir agitado o hay una persistencia, siempre se puede utilizar dosis de rescate, pero con la dosis de inducción. Y las dosis de rescate pueden utilizarse tantas veces sean, y normalmente por vía subcutánea el inicio de acción es de 10 a 15 minutos y puede durar de 2 a 5 horas. Cabe destacar que las escalas que se utilizan principalmente es la de Ramsay, y el paciente debe llegar a un nivel entre 5 y 6 de Ramsay de sedación para decir que el paciente ha logrado. Sí. Continuando, ¿verdad? Con la misma inducción, tras las 24 horas que nosotros realizamos la inducción de midazolam por vía subcutánea, esta va a ser la sumatoria de todas las dosis y luego esta se va a dividir en 24 horas para que den miligramos horas. Todo va a ser miligramos horas en una infusión continua, ¿verdad? De manera subcutánea. E igual, si el paciente llegase a presentar agitación, si estamos hablando de un delirio hiperactivo o que durante la infusión puede hacer que presenten la parte del síntoma respiratorio que estamos utilizando la sedación, igual se puede utilizar dosis de rescate, pero es la misma dosis que la infusión. E igual, la dosis en 24 horas que se haya utilizado, esta se divide entre 6 y eso nos va a dar la dosis extra de rescate que el paciente necesite si hemos ido modificando también la dosis de la infusión en 24 horas. Ahora, la sedación con midazolam es diferente en el sentido que esta va a ser, ¿verdad?, endovenosa y la dosis es mucho menor, de 1.5 a 3.5 miligramos, y vamos a ir viendo el nivel de sedación de que hablamos, ¿verdad? Entre 5 y 6 se menciona que debe de estar la sedación propiamente para que el paciente no pueda percibir el síntoma refractario, y cada 5 minutos es que se va a estar utilizando el volumen de 1.5 a 3.5 miligramos. ¿Cómo se hace en 24? Cuando ya tengamos la dosis de inducción cada 5 minutos y digamos que utilizamos 3 dosis, ¿verdad? Esas dosis que se utilizan, 1.5 a 3.5, se va a multiplicar por 6 y se va a realizar la infusión continua en 24 horas de la dosis de infusión. Y igual, las veces que sean necesarias, se puede utilizar una dosis de rescate. Ahora, en cuanto a la levopromacina, esta se va a utilizar por vía subcutánea y la dosis de inducción es entre 2.5 y 25 miligramos con intervalos de 6 a 8 horas. Sabemos que la vida media es de 15 a 30 horas, ¿verdad? Y la dosis máxima son 100 miligramos diarios, que se menciona que el paciente se ha podido controlar, ¿verdad?, la dosis 24 horas. Y clopromacina, que es solamente por vía endovenosa, que por vía subcutánea no se puede utilizar. En este caso va a ser igual a la inducción, solo que la dosis, igual a la inducción que el midazolam, solo que la dosis va de 12.5 a 25 miligramos, y esta va a ser en intervalos de cada 6 a 8 horas que está liberando el paciente. La dosis techo del clopromacina es de 300 miligramos diarios, y ya mencionamos que esta solo va a ser por vía endovenosa. Y la sedación con fenobarbital es la principal que se utiliza también en una área hospitalaria, una sedación a nivel domiciliar. Y en esta sí hay que tener cuidado que si un paciente ya está recibiendo benzodiazepinas o neurolépticos previos, es suspenderlo. Y si ya está recibiendo opioides, este debe reducirse al 50% del opioide en el momento que empiece la sedación con fenobarbital. La dosis inicial de 100 miligramos
y se va a esperar más o menos 2 horas para poder hacer la dosis de inmunización y llegar al nivel de sedación que. Y normalmente se menciona que hasta 600 miligramos es la dosis que se puede utilizar para alcanzar una sedación adecuada. Y el propofol, que es a nivel hospitalario, ¿verdad? Por vía endovenosa, debe de ser, tener monitorizado los signos vitales, ¿verdad? Por el fármaco. Y esa va a ser entre 0.5 a 1 miligramo por kilo hora endovenoso. Ya si es necesario incrementar, se va a incrementar cada 5 a 10 minutos de 0.25 a 5 miligramos por kilo hora, hasta lograr el nivel de sedación que deseamos. Normalmente se responde al paciente de 1 a 2 miligramos por kilo hora, ¿verdad? Endovenoso, y debemos saber, tomar en cuenta que la acción es de 30 segundos, solo dura 5 minutos y la vida media está 1 hora. Igual la monitorización del propofol debe ser monitorizando cada 2 a 6, cada 12 horas, ¿verdad? El paciente. Y si hubiese signos de depresión respiratoria o del mismo fármaco, ese sí se debe de interrumpir. Y se puede bajar de 2 a 3 minutos, ¿verdad? Reiniciar la dosis también se puede hacer. Y si el paciente, en dado caso con el propofol, no llegase a responder adecuadamente, queremos llegar a un nivel de sedación, sí podemos utilizarla con midazolam. Que es importante, ¿cuáles fármacos también se pueden utilizar durante la sedación? Pues los opioides todavía se pueden utilizar y no es tampoco necesario suspenderlo totalmente. E igual si el paciente ya lo está recibiendo, continuar. Solo con el fenobarbital mencionamos que el 50% se debe de reducir la dosis. También bromodiosina, si ya lo le estaba indicado, estaba recibiendo el tratamiento para prevenir secreciones bronquiales o tratar las secreciones bronquiales, no se debe suspender o se puede indicar durante la sedación, principalmente si es una sedación terminal y el paciente tiene estado de premonte, sí se puede utilizar. E igual, el uso de los fármacos que están pautados, si se considera, ¿verdad?, uso extraordinario, se pueden dejar, ya sea antibióticos, ¿verdad?, se pueden mantener, con medicina se puede mantener, los opioides se pueden mantener, el nivel de hidratación va a variar según el paciente, pero si el paciente tiene un acceso endovenoso y estamos hablando también de un paciente que no tiene una sedación terminal como tal, también se puede mantener la hidratación. Ahora bien, ¿cuáles son la evaluación y el seguimiento que debemos de tener en el paciente? Debemos revisar las escalas de sedación, la escala de Ramsay modificada, que es principalmente la que se utiliza. También está la escala de RAS, pero principalmente la de Ramsay por la facilidad que conlleva esto. Y se debe de evaluar también y dejar constancia, no solamente la constancia del momento de la inducción de la sedación, sino que también constatar por medio de la historia clínica, cada vez que vayamos a evaluar al paciente, sus signos vitales, sus constantes vitales, ¿verdad? La temperatura, si las situaciones son estables o disminuido, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y su diámetro popular, porque unas veces la escala de Ramsay también menciona el nivel del diámetro pupilar. Y no solamente nos vamos a enfocar solo al paciente, sino que también a la familia, el estado emocional, ¿verdad? Y dejar constancia de cómo está la familia emocionalmente. Y aquí mostramos la tabla, ¿verdad? De Ramsay modificada, donde veamos el nivel de sedación que mencionamos que es la más fácil de utilizar, de que la Ramsay lleva desde 0 a 1, de 1 a 5, que el paciente está alerta, y menor grado que de -1 a -5 el nivel de sedación es el nivel de sedación profundo. En cambio aquí vemos que es más fácil, ¿verdad? Entre 5 y 6 es la respuesta para esos estímulos dolorosos o que el paciente no tiene respuesta, ¿verdad? Tanto verbal como física, y sabemos que el paciente está en una sedación profunda y que está aliviado del síntoma refractario. Pues gracias a la universidad, ¿verdad? O el Hospital Universitario de Santa Marita de Colombia, nos ayuda a preguntarnos en el momento en que cuándo puedo yo iniciar una sedación paliativa, cuándo es adecuado indicar una sedación paliativa, y por medio de las guías técnicas de los pacientes hospitalizados por COVID-19 que fue en el 2020,
nos presenta, ¿verdad?, una serie de preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuáles estas? Primero, si el paciente tiene uno o varios síntomas refractarios, lo primero que nos podemos preguntar, ¿existe uno o varios síntomas refractarios en este paciente? La segunda pregunta, estos síntomas generan el paciente probablemente que padezca una muerte con sufrimiento. La tercera es que menciona si el paciente está capaz de decidir y si el paciente no ha decidido previamente al respecto o tiene una voluntad anticipada, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Y si no es así, hay tiempo en el momento que verificamos que hay un síntoma o un estado de sufrimiento intolerable, hay tiempo de preguntarle a la familia. Y la cuarta pregunta es que si un colega contestaría las preguntas anteriores de manera diferente o lo haría de manera similar. Entonces, menciona que si positivamente de las 4 preguntas, 2 de las 3 primeras preguntas o la cuarta negativamente, es altamente probable que el paciente tenga una indicación paliativa. Entonces, es una técnica también que nos podemos autoevaluar en el momento en que querramos indicar. El paciente tiene un síntoma refractario, está sufriendo el paciente, a pesar de las medidas terapéuticas que tuvimos. ¿Qué es lo que quería anteriormente? Y que si mi colega va a contestar las mismas preguntas como yo las contesto, ya sabemos que posiblemente el paciente sí necesite una sedación paliativa si se responde positivamente dos de las preguntas. Y algo muy importante en cuanto al principio ético de la sedación paliativa es que es el principio del doble efecto. El principio de doble efecto es que si yo llego a sedar a este paciente, va a ser de una manera o la opción que yo estoy tomando es de buena manera o de una manera neutra. Si yo, como la intención de la sedación paliativa es correcta, busco la beneficencia del paciente, si hay un equilibrio tanto en el efecto que voy a causar, en un equilibrio bueno o es malo, o es más bueno que malo, y si este efecto que yo estoy buscando no va a causar un efecto negativo o indeseado. Esas son las preguntas que se deben de utilizar. ¿Y cuál es este principio ético? Es que yo al alivio del sufrimiento, con un sufrimiento intolerable, un síntoma intolerable, voy a causar una privación de la conciencia. Entonces, si yo alivio, ¿qué voy a causar? Que hay una disminución de conciencia. Igual, el paciente llega a fallecer. Hay unos artículos, ¿verdad?, más que todo en pediatría, uno del 2012 que menciona también que la parte de la sobrevivencia es igual, tanto paciente que no tuvo sedación paliativa como la que tuvo sedación paliativa, duraron hasta de 5 a 30 días. De igual manera menciona artículos de cohorte, pero siempre en pediatría, ¿verdad?, que no hay en pacientes oncológicos terminales no hay una diferencia entre paciente muere en los 7 días, 14 días, tanto con sedación paliativa o que no tenga sedación paliativa. Entonces, el principio también de doble efecto es que yo disminuyo la conciencia del paciente, no va a tener esa conversación con la familia, con el asistente, por eso yo tengo que abordar al paciente si está alerta o a la familia y explicarle que el paciente no está consciente y que no va a poder interactuar porque estamos viviendo el síntoma refractario y es por medio de la disminución de la conciencia. Pero de igual manera, yo uso sedación paliativa por el pronóstico del paciente. Si estamos hablando de una sedación terminal, mucho más por el pronóstico que sabemos de que el paciente va a fallecer.